Y lamento tener que, bueno, en este caso, dialogar con un querido amigo de un tema inhóspito, un tema doloroso. Le damos la bienvenida a Martín Piqué. ¿Qué tal, Martín? Gabriel Fernández te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo andás? Bueno, con esta noticia infausta de la jornada. Jorge Dorio, ¿qué te gustaría decir de Jorge? A ver, lo primero que tengo para decir es doloroso y es compartir la tristeza de una persona que uno quería mucho, que eso a todos a veces nos ha pasado de perder a alguien y bueno, vuelve a ocurrir con alguien muy querido en lo personal y por mucha gente también. A mí en particular también me produce tristeza que, lo comentaba hoy también con alguien, que él tenía algunos proyectos en puerta, había empezado a trabajar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en asesoramiento cultural, y estaba queriendo terminar una novela que había empezado, todo lo que tiene que ver con lo trunco, ¿viste? Las historias que se terminan de golpe cuando no tendría que haber sido así, pero bueno, eso es lo que más tristeza me produce, o todo el combo de su fallecimiento. No es fácil encontrar hombres del pensamiento nacional propiamente en el periodismo, ¿no? Y creo que el caso de Jorge es un ejemplo singular. Sí, a mí me parecía que Jorge combinaba dos cosas que según el prejuicio cultural liberal progresista no se dan en la misma persona, y es un prejuicio totalmente amañado y falso, que es una erudición impresionante, una cultura insuperable, te diría, un repentismo en la cita perfecta en castellano o en inglés, pocas veces visto, y al mismo tiempo un fuerte compromiso por la patria y por las búsquedas que a lo largo de su historia se ha dado a la patria para ser una patria grande y justa, ¿no? Uh-huh. Por eso él era un nacionalista popular y un hombre cultísimo. Entonces, la verdad que era muy hermoso tenerlo cerca, porque tampoco tenía digamos, actitudes o a veces ocurre con las personas que saben de ser, no sé cómo definirlo, soberbio, altivo. No tenía altanería, efectivamente, se podía discutir de igual a igual No, en todos los términos. totalmente, sí. Y yo cuando todavía no ordené mis ideas y estoy muy impactado. Fue triste porque tuvo un infarto del que salió, pero había sido muy grave, y empezaba a estar mejor, y lo habían pasado a una habitación común ahí en Trenquelauquen, porque había ido a dar unas charlas por Saliqueló y en otra localidad, y bueno, pero cuando estuve pensando en él, y en algún momento me voy a poner a escribir sobre él y su llegada a mi vida, en este caso porque yo lo conocía sin haberlo tratado personalmente, pero a partir del 2019 entablamos una relación bastante profunda de amistad, y me parece una persona que siempre estuvo desde sus convicciones, pero no desde un dogmatismo que podía ser rígido, sino que desde sus convicciones, pero siempre haciéndose preguntas y buscando las razones o las explicaciones para la compleja historia argentina, ¿no? Sí. Con el horizonte siempre puesto en que él añoraba una patria fuerte,
y donde hubiera justicia social. Era, la verdad, un compañero de madrugadas y de la vida en general muy gracioso, muy ocurrente, con mucho, no sé cómo decirlo, mucha chispa, con unas ganas de vivir, sin por eso, no es que tenía una mirada plana de las cosas y los dolores y las oscuridades y las dificultades de la existencia de todos, en él estaban presentes también, pero siempre con una sonrisa, siempre con ganas de sumar nuevas experiencias. Contanos algo de Vayan a Laburar, de esta creación de madrugada que han realizado durante una buena cantidad de años. Sí, nuestro programa en realidad había surgido como una idea en las 7:50 en el 2016 y 3 años después, en el principio del 2019, él se sumó y fue como si nos conociéramos de antes. Viste que en este mundo del periodismo, las hogueras de las vanidades de los medios, en la que nadie está exento, incluso cualquiera de nosotros, uno puede decir, bueno, ahora llega alguien nuevo, a ver cómo se integra, a ver cómo entre los tres, porque estábamos con Facundo Cardoso haciendo el programa desde el 2016, congeniamos, y con Jorge fue todo perfecto, sin ningún problema y nada, como si nos conociéramos de toda la vida. Y la verdad que bueno, estuvimos haciendo radio en las madrugadas, él hizo un hermoso programa también en horario nocturno. Bueno, si algo lo atravesó en su historia como periodista, escritor y comunicador, es La venganza será terrible con Alejandro Dolina. Sí, claro. Y uno podría pensar que otra figura importante había sido Juan Alberto Badía en la televisión, en su llegada a la televisión, porque él formó parte de Badía y compañía y lo quería muchísimo, tanto al negro por Dolina como a Badía. Pero además antes había estado en Radio Belgrano con Martín Caparrós haciendo Sueños de una noche de Belgrano, otro programa espectacular, también nocturno, y bueno, era como que estaba en su hábitat, pero con Facundo Cardoso y conmigo tenemos muchas afinidades en cuanto a la búsqueda de la palabra justa, para citarlo a Urondo, y de las razones de la tragedia pendular argentina. Jorge tuvo un compromiso muy fuerte con los años del kirchnerismo al ser el moderador o conductor del último tramo de 678, y no estaba avergonzado de eso, sino orgulloso. Tenía una manera muy cálida y muy alegre de conducir los espacios en los que habitaba. Conocía el mundo de la televisión, había sido el guionista y creativo de los avisos institucionales de Telefe, fue panelista en Gran Hermano y le metía profundidad y también ironía y lo vinculaba con cualquier cosa de la cultura, de la literatura, de la tragedia griega, de lo que fuera, a un show como ese, el producto enlatado que venía de Holanda, el Gran Hermano, pero lo hacía gracioso y eso le dio mucha popularidad. Fue popular, digamos, sin dejar de ser un tipo muy muy culto, que escribía poesía, que te recitaba en inglés a Thomas Eliot de memoria, y después un contador de anécdotas increíble, algunas protagonizadas por él, como todo un gran narrador, que podía mejorar la historia con alguna decoración que no sé si había ocurrido, pero se le perdonaba porque la contaba muy bien. Pero también había protagonizado historias que se pueden repasar en
en la despedida de mucha gente, historias de la noche también, por qué no decirlo. Y lo que vos decís de que era un pensador nacional en el periodismo y que no abundan, comparto plenamente. Y con él podíamos charlar y hacernos preguntas de cuestiones que quizás que tienen que ver con los límites del progresismo, seguramente, que quizás en otros espacios se sentirían incómodos. Y con él podíamos hablar de lo que quisiéramos y no nos autocensurábamos. Claro, todos los temas de debate aparecían. Recuerdo, me llamó eufórico con la nota sobre Roca en La Fuente Segura, donde claro, se levantó muchísima polvareda y encontró allí algo con lo que estaba de acuerdo y no compartía con tantos otros compañeros, ¿no?, que tienen una mirada distinta sobre ese periodo de la vida nacional. Quiero decir, era sincero, tenía un conocimiento determinado y planteaba las cosas que pensaba de manera libre y tranquila. Sí, totalmente. Él fue muy, incluso, no sé si decir acusado, pero le cuestionaron que formó parte un tiempo del programa de Santiago Cunio. Sí, recuerdo. Y a mí me pareció, yo sinceramente, un momento en el 2019, finales del gobierno de Macri, que el programa de Cunio tenía algo muy fuerte en su manera de expresar, muy histriónico, obviamente el hombre, Cunio también, y me parece que tenía que ver con, por un lado, obviamente no vamos a negarlo, con que las ofertas de trabajo nunca se desprecian, ¿no? Y más gente que le ha tocado remarla. Sí, pero además no, Jorge nunca dijo al aire nada de lo que tenga que arrepentirse. Creo que ahí está el tema. No, y me Claro. parece que en ese lugar, incluso que algunos alguna mirada le reprocharon, habían preguntas sobre la nación, sobre la patria. Él hablaba de Argentina y hablaba de la patria. Que tenía incorporado cuando saludaba, cuando condujo programas de radio, qué sé yo, en Radio Ciudad, Feu Asoma, un programa que hacía, y decía la hora en la patria, decía, incorporado. Y me parece, nada, que era parte de esa búsqueda, de ese preguntarse por la nación. Hay algo que quería decir y que, bueno, el programa tuyo me permite compartirlo, pero quizás seguramente lo voy a incorporar en algo que escriba sobre Jorge. Él era un seguidor, un admirador de la figura de Napoleón Bonaparte, y en eso compartíamos la admiración como conductor, como estratega, como difusor de normativas en la Europa de la primera mitad del siglo XIX. Le había parecido horrible, aunque como espectáculo cinematográfico tenía momentos muy buenos, la última película de Napoleón que hizo Ridley Scott. Y hay además de la Marsellesa, que después se popularizó ese himno de guerra de los digamos de la Revolución Francesa, de una parte de las tropas, como el himno de Francia, hay otro himno donde las madres de los soldados le dedican a los soldados que van a la batalla sus deseos de que no mueran y de que vuelvan, y que preserven la vida, pero de que si mueren, que lo hagan en el altar de la patria. Y hay como un ensalzamiento, es una combinación en ese himno que ahora no recuerdo el nombre, que no es la Marsellesa, pero es otro himno de los tiempos napoleónicos. Por un lado, el sacrificio en nombre de la patria, pero al mismo tiempo el deseo de no perder la vida. Y Jorge, cuando repasaba en otros programas, lo asociaron mucho a la generación de los 70, y él mismo decía que en esa época tenía 15 años y la vivió de refilón.
pero él era un crítico de la lucha armada, o había terminado en posiciones críticas de la lucha armada, con esa valorización de la vida, ¿no? Sobre todo en un momento de exterminio, de que había una maquinaria represiva del terrorismo de Estado que iba a exterminar a una generación, y en un contexto así de repliegue, preservar la vida, el mandato de sobrevivir. Y al mismo tiempo quería comprometerse con la patria y estaba dispuesto a ese sacrificio que era lo que las madres del himno napoleónico le cantaban a los soldados que partían a la batalla. Si te toca perder la vida que en el altar de la patria, hazlo con honor, y es un mérito que te va a reconocer siempre la Francia, algo así, dice el texto, pero si la fortuna te sonríe, ojalá que preserves la vida, etcétera. Y me acuerdo de eso, y me parece que eso estaba presente en Jorge. Era un gran vitalista que había, desde el peronismo, había vivido la irrupción de la figura de Alfonsín con atención, pero después fue crítico, obviamente. Era, como dijimos, alguien del proyecto nacional en el periodismo. Nada, una persona con muchas facetas, pero gracias por el llamado, Gabriel. Tengo miedo de hablar de muchos temas al mismo tiempo. Ya ordenaremos las ideas y despediremos al amigo como se lo merece. Sé que hay mucha gente que lo ha valorado mucho. Donde estaba Jorge había sonrisas alrededor, porque era alguien que transmitía alegría de vivir. Creo que eso también fue uno de los impactos de esta jornada, ¿no? Pues se lo veía muy vital, no es que aparecía, a pesar de los tiempos que vive la nación. Estaba muy preocupado, ¿no?, por el periodo que vive la Argentina, claro, pero no perdió empuje. No, para nada. Yo creo que él tenía muchas ganas de volver a hacer radio. A nosotros, incluso en Vayan, volviendo a Vayan a laburar, nos dijo que se había generado una oportunidad para volver a hacer radio de manera cotidiana, y estaba contento, sobre todo en una época de Vayan a laburar que estuvimos de lunes a viernes. Después que terminaba Dolina seguíamos nosotros, así que era como un plan perfecto en esa época, en las 7:50. Y sí, lo que no había perdido esa voluntad, tenía una novela trunca que tenía que completar, así que estaba con ideas de hacer cosas. Sí, quiero decirte que lo había afectado, como nos pasa a todos, cuando coincide una mala noticia a nivel nacional del triunfo de este experimento anarcocapitalista ultraliberal, y que eso coincidiera en su propia vida con quedarte sin algunos ingresos, o sin 2 o 3 trabajos, incluyendo la experiencia de Vayan en la radio anterior, y eso, viste, no sé cómo golpea, pero golpea de alguna manera. Pero sí te puedo decir que le habían aparecido otras cosas nuevas, que volvíamos con Vayan a laburar, en este caso en la 530, que empezamos el fin de semana pasado, y él obviamente no pudo estar. Pero nada, lo vamos a extrañar mucho, y lo leeremos, porque tienen varios libros de poesía: La verba inflamada, La evolución de octubre, y lo vamos a tratar de recordar siempre, ¿no? Martín Piqué, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la gráfica, y la seguimos, hay que seguir informando siempre y ayudando a pensar. Vinculados, y el proyecto colectivo nuestro, incluyéndolo a Jorge con la gráfica, y hasta casi en algún momento desembarcamos en esa radio, así que la sentimos muy cerca, y gracias por el llamado, Gabriel. Un abrazo, Martín. Dale, un abrazo, chao.